Bienvenidos al área de matemática. El día de hoy desarrollaremos la lección número 18, la encuesta. La encuesta. Una encuesta es un cuestionario que está diseñado para recaudar datos con el fin de investigar algo, pero sin tener que controlar lo que está pasando alrededor de la persona que responde. Así, las encuestas son preguntas destinadas a la población para poder saber su opinión sobre hechos específicos. Estas preguntas pueden ser del tipo abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas pretenden conocer una opinión de la población. En cambio, las preguntas cerradas nos dan información concreta sobre un tema específico. Los tipos de encuesta son el muestreo, universo y sondeo de opinión. El sondeo de opinión es muy similar al muestreo, pues ambos trabajan solamente con una parte de la población. En cambio, el universo elige a toda la población para poder obtener una información. Ahora veamos algunas diferencias entre la pregunta abierta y la pregunta cerrada. En la pregunta abierta, el individuo, es decir, la persona que va a responder la pregunta, organiza y expresa su respuesta con sus mismas palabras. En cambio, en la pregunta cerrada, el individuo elige la respuesta entre varias alternativas. Las preguntas abiertas son más cortas, con menos confiabilidad y validez. Las preguntas cerradas son más largas, objetivas, válidas y confiables. En las preguntas abiertas, el individuo invierte la mayor parte del tiempo pensando y escribiendo. En cambio, en la pregunta cerrada, el individuo invierte la mayor parte del tiempo leyendo y pensando, pues lo único que tiene que hacer es marcar la alternativa que vea más conveniente. En la pregunta abierta, la calidad depende en gran medida de la habilidad del examinado, es decir, de la persona que va a responder. En la pregunta cerrada, en cambio, la calidad depende de la competencia de quien la elaboró, es decir, de quien formuló la pregunta. Las preguntas abiertas son relativamente más fáciles de elaborar, pero más difíciles de tabular, pues recuerden que como es una pregunta abierta, va a haber una variedad de respuestas, entonces por ahí que se hace más difícil de tabular. Las preguntas cerradas son más difíciles de elaborar, pero más fáciles de tabular. Las preguntas abiertas, la tabulación de las respuestas varía de acuerdo a el corrector, es decir, a la persona que está realizando las preguntas. En cambio, en la pregunta cerrada, la tabulación de las respuestas es más precisa e independiente del corrector. En la pregunta abierta, está más expuesta a la manipulación del examinador. Pues recuerden, como hay una variedad de respuestas, el examinador puede elegir de quizás solamente aquellas respuestas que le convenga. En cambio, la pregunta cerrada está
más expuesta a la adivinación. En vista de que tiene alternativas, pues una persona puede elegir una de las alternativas al azar. Bien, antes que veamos algunos ejemplos de preguntas abiertas y cerradas, quiero hacerles notar que tanto las preguntas abiertas y cerradas son muy importantes en una encuesta, pues ambas se complementan. Esto debido a que las preguntas cerradas son rápidas de contabilizar, codificar y fáciles de analizar, por lo que nos va a permitir obtener una información objetiva, precisa y confiable. Y las preguntas abiertas nos van a ayudar a obtener conclusiones importantes. Entonces, tanto las preguntas abiertas y cerradas son muy importantes en una encuesta, pues ambas se complementan. Ahora sí, veamos algunos ejemplos de los tipos de preguntas. Pero previamente, recordemos que las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Estas pueden ser dicotómicas, es decir, que presenten dos alternativas de respuesta. Por ejemplo, ¿estudia usted actualmente? Y me da como alternativas sí, no. Como observan, simplemente hay dos alternativas, por ahí que toma el nombre de dicotómicas. También pueden incluir varias alternativas de respuesta. Por ejemplo, ¿cuánta televisión ves los domingos? Alternativas: no veo televisión, menos de 1 hora, 1 o 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas o más. Como visualizamos en la pregunta 2, tenemos varias alternativas. Hay preguntas cerradas donde el respondiente puede seleccionar más de una opción o categoría de respuesta. Por ejemplo, esta familia tiene radio, televisión, videocasetera, teléfono, automóvil o camioneta, ninguno de los anteriores. Como visualizamos, una familia podría marcar 1, 2, 3, 4 o quizás hasta 5 alternativas. Preguntas abiertas. En las preguntas abiertas le damos la libertad de responder lo que quiera a la persona encuestada. Por ejemplo, ¿te gusta hacer tu tarea? ¿Por qué? Segunda pregunta abierta. ¿Te gusta participar en clase? ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en ambas preguntas, el encuestado va a poder responder lo que él quiera. Gracias, nos vemos en la siguiente lección.